También estuvo colaborando en varios proyectos de investigación ya en el Instituto de Desarrollo y actualmente es director e investigador también en proyectos que están financiados por el CONACYT y en la maestría del Instituto de Desarrollo. Yo le voy a ceder ya la palabra a Jorge. Adelante, Jorge. Muchas gracias, Gustavo. ¿Se me escucha ahí? Súper bien. Y se Vale. escucha. Bueno, un gusto. Como dijo Gustavo, mi nombre es Jorge Chamorro. Antes de iniciar la presentación, quería darles algunas recomendaciones. Unos, que el evento va a ser grabado, entonces por favor mantengan su cámara apagada si no desean aparecer en el registro. Otro, que mantengan sus teléfonos silenciados durante la exposición. Sin embargo, pueden hacer preguntas en cualquier momento de la exposición. Para esto, desactiven el micrófono. Simplemente el micrófono es para evitar esos ruidos de fondo. También, favor, usar la función levantar mano para pedir la palabra en las secciones de análisis y debate, de manera que sea más ordenada las intervenciones. Y por último, pueden escribir sus preguntas y comentarios en el chat, así lo leemos de manera ordenada. Bueno, como mencionó Gustavo, este taller se da en el marco del proyecto de planificación y gestión integral de la pandemia COVID-19 en Paraguay. Importancia de la integración de herramientas analíticas epidemiológicas, económicas y sociales. Este taller se da dentro del componente modelo de planificación y gestión sanitaria, y particularmente vamos a analizar la movilidad en Paraguay. Cabe mencionar que esta herramienta fue desarrollada en conjunto con otro investigador que se llama Oscar González, que también les va a estar dando el taller de la siguiente semana. Bueno, ¿cuáles son los objetivos de este taller? Básicamente son dos. El primero es técnico, que se refiere a los códigos de R. Lo ideal sería que puedan tener R o RStudio en sus computadoras y correr los códigos a medida que yo lo voy haciendo, de manera que puedan interpretar dónde hacer los ajustes, puedan dimensionar qué cambios pueden hacer y las adaptaciones que pueden realizar a estos códigos. Y el segundo es analítico, es decir, vamos a interpretar los gráficos de movilidad. Si bien los gráficos de movilidad ya fueron presentados con anterioridad, este es el primer taller, digamos, en el que estos gráficos son el centro de análisis. Es decir, la primera vez que nos juntamos personas a analizar y a tratar de ver más allá de estos gráficos. Entonces también el análisis es un componente importante, y también vamos a estar fomentando eso de manera que sea un taller bien dinámico. Si no pueden seguir por algún problema los códigos en R, vamos a, a tomarnos también nuestro tiempo para el análisis. Es decir, no hace falta que lo corran o que se preocupen si no pueden correrlo, sino estar atentos también a la fase de análisis, en la cual yo voy a proyectar las imágenes que vamos generando en la pantalla. Bueno, ¿a qué nos referimos con movilidad a qué nos referimos con movilidad cuando decimos que graficamos o que analizamos la movilidad? Lo que hicimos fue analizar los datos de cambio porcentual en las visitas a lugares de interés que Google pone a disposición del público. En el contexto de la pandemia, Google puso a disposición estas bases de datos durante el tiempo que cree que es necesario y que es útil para tomar decisiones y para tener más información acerca de la pandemia. Y los datos muestran registros o variaciones en cuanto a las visitas a lugares de interés categorizados como comercios minoristas, lugares de recreación como shoppings o restaurantes, paradas y terminales de buses, y lugares de trabajo. ¿Cómo hace esto Google? Básicamente lo que hace es registrar la visita a una persona que tenga activada su ubicación en el teléfono a un lugar cuyo registro esté disponible en Google Maps. Es decir, si tenemos la ubicación activada y permitimos compartir estos datos, Google registra nuestra visita al lugar, ¿verdad? Entonces, básicamente ese es el volumen de datos que tenemos disponibles. Y cuando analizamos los gráficos de movilidad, básicamente lo que generamos es ¿verdad? Básicamente acá le quiero mostrar los componentes de lo que es el gráfico, ¿verdad? Podemos ver en el eje vertical el porcentaje de movilidad. En el eje horizontal podemos ver los meses, ¿verdad? Básicamente lo que queremos capturar es todo el periodo de la pandemia en Paraguay, desde marzo del 2020 hasta la actualidad, ¿verdad? Los puntos rojos representan la movilidad en cada día, ¿verdad? Tenemos todos los días en este lapso de tiempo. Las líneas rojas básicamente unen estos puntos
Es decir, nos muestran las trayectorias o los cambios en la movilidad, y lo que hace la línea azul básicamente es mostrarnos la tendencia, porque los puntos rojos de repente son muy ruidosos. Como ven, hay muchas variaciones, entonces dificulta un poco seguir la tendencia. Entonces, esta línea azul, que es una regresión local, básicamente lo que hace es suavizar esta tendencia. ¿Qué decimos? O sea, ¿cómo mide la movilidad Google? Básicamente lo que hace es comparar las visitas en un día a la semana con el día de referencia. Es decir, la movilidad de un lunes con la movilidad de un lunes de referencia, que básicamente es el promedio de 5 lunes, del 3 de enero al 6 de febrero, y esto toma como día de referencia, es decir, compara un lunes o un martes con el lunes de referencia o con el martes de referencia. Esto lo que nos da la posibilidad es de alguna manera comparar la movilidad del periodo pandemia con el periodo prepandemia. Como vemos acá, este es el periodo prepandemia, en el cual la movilidad está en alrededor del 100%, y luego vemos las variaciones. Ahí, por favor, si pueden silenciar el micrófono. Ahí está. Y las líneas discontinuas azules básicamente lo que nos muestra son las distintas fases que creímos pertinente graficar. El primer caso, de la detección del primer caso en Paraguay se dio el 7 de marzo del 2020, y las medidas de confinamiento se iniciaron 3 días después, el 10 de marzo. Entonces podemos ver una caída en la movilidad, y luego también observamos las distintas fases que fueron liberalizando sectores. Entonces, básicamente podemos ver cómo las personas fueron respondiendo a estas liberalizaciones. Ahora mismo no vamos a analizar demasiado, sino simplemente mostrar los componentes y mostrar los gráficos que vamos a ir realizando. Ahora quiero hablar un poco de las ventajas y las desventajas de esta metodología. Una ventaja es que Google pone a disposición de todos, es decir, los datos son de acceso libre. Otro es el alcance y volumen de datos, en el sentido que casi todas las personas tienen un smartphone, tienen acceso a Internet, y también casi todos los locales hoy en día tienen su registro en Google Maps. Es decir, son pocos los comercios, los locales que no están registrados en esta plataforma, así que tenemos un volumen de datos bastante interesante. Otra ventaja es que es insesgado, en el sentido que Google no tiene ningún interés en presentar una movilidad más alta o más baja en algunos sectores, contrariamente a lo que sería cuando el mismo sector reporta su movilidad. Es decir, un restaurante puede afirmar o decir que tiene mucha menos asistencia a lo que en verdad tiene, de manera a tratar de liberalizar más medidas o de tratar de obtener excepciones impositivas o ciertas cosas. Entonces, podemos decir que en alguna medida los datos de Google son insesgados. Y otro es que captura ubicaciones, no registros. Es decir, no hace falta tener un RUC, no hace falta estar registrado, no hace falta tener una habilitación para poner tu negocio en Google Maps. Es decir, tenemos un alcance, o sea, tenemos un alcance que va más allá de la formalidad. Es decir, muchos locales informales también están registrados. Entonces, de alguna manera tenemos también estos datos que con otro tipo de análisis no tendríamos. Entonces, estas son las ventajas. Y por supuesto también tenemos limitaciones, es decir, tenemos, por ejemplo, un menor grado de manipulación de variables, porque Google nos comparte ya datos finales y ya en una escala de medida, y es muy poco lo que realmente podemos hacer más allá de lo que nosotros hicimos, de representar de manera conveniente, de tratar de hallar porcentajes, es decir, no podemos cambiar el periodo de análisis, no podemos cambiar los días de referencia, entonces es un poco limitado en este sentido. Y también porque existen sectores no capturados, por ejemplo, centros educativos, las reuniones en hogares, que como sabemos es un peligro y en el lugar en donde posiblemente se dan la mayoría de los contagios, ¿verdad? En los relajos, en reuniones en hogares entre familiares, amigos. Esto lastimosamente no puede captar este modelo. Sí podemos tener unos proxies de esto, pero realmente no podemos afirmar con certeza. Ahora bien, ¿cómo proseguirá el taller de ahora más? Pasaremos a trabajar con el R-Script que les pasé por correo, el cual se denomina movilidad en Paraguay. Corremos hacemos un breve análisis. Todos recibieron el R-Script
¿Lo tienen? Sí. Sí, bueno. Entonces, ahora vamos a pasar al R script. Les voy a compartir ahora mismo el R script y vamos a ir corriendo en simultáneo. ¿Pueden visualizar mi pantalla? Sí. Bueno, este es el R script que le pasé. Como ven, les puse pequeños comentarios en verde en formato texto, de manera que, ¿verdad?, puedan tener indicaciones de lo que vamos a ir haciendo. En el instructivo esto está en mayor detalle porque obviamente cargar demasiada información en la script no es conveniente. Entonces acá tienen simplemente las indicaciones y en el manual en el instructivo tiene mayor detalle, ¿verdad?, qué estamos haciendo y qué está detrás de lo que estamos haciendo. Entonces, para los que manejan R pueden darle Run aquí o darle un control más para instalar los paquetes que vamos a estar necesitando. Depende de su versión de RStudio. También le puede salir un mensaje que automáticamente le dice para instalar los 3 paquetes. Si esto sucede, le dan sí, instalar y instala los 3 paquetes. Entonces, por favor, si pueden ir corriendo esto, no debería tomar más de 2 minutos la instalación. Y por favor, si me van avisando cuando van instalando. Son 3 paquetes: Tidyverse, Conflicted y Country Code, que vamos a ir utilizando a lo largo de los códigos. También les facilité ya la librería para que todos tengan la misma versión de los paquetes y de que no tengamos problema con esto. La instalación debería tomar no más de 1 minuto cada uno. No son paquetes muy pesados. Alguno ya pudo instalar. Estoy leyendo el mensaje de Rodrigo y no debería tardar tanto, Rodrigo. Obviamente depende de tu conexión a internet y de la capacidad de tu computadora, pero no debería tardar tanto. Básicamente lo que hacemos después de instalar los paquetes es cargar los paquetes y luego establecer un orden de preferencia para establecer el orden de preferencia en ciertos comandos que pueden generar problemas. Entonces, luego cargamos los paquetes necesarios y establecemos el orden de preferencia. Jorge, a mí me salieron unos mensajes. Te voy a leer la última línea del mensaje al querer correr, por ejemplo, el country code. Dice, there is no package called country code.
sea, supongo que no pudo bajar todo porque le faltó algo. ¿Eso en qué parte te sale, Elizabeth? ¿Acá donde estoy? ¿O en esta No, parte? antes, anda un poquito más arriba. Viste Sí, que acá las estoy. primeras líneas son if Sí, if required type required, sí, diverse, el otro es sí, el conflicted y el otro country code, ¿verdad? sí, sí. Ok, y ahí luego ya me generó el problema. Que debería instalarse, o sea, al correr deberías... Y salen unos warnings. sí, eso no importa. Igual se puede instalar, igual va a salir algunas Voy a suponer advertencias. que está. Sí, va a salir una advertencia que no es la misma versión u otros, pero en realidad no Ahí lo que debería... dice es que no hay un paquete llamado, por ejemplo, country code. Sí, Finalmente dice eso. ya. ¿Alguno más tiene ese problema? Y en mi caso lo que me sale es que lo que vos estás diciendo, el tema de que no, me pregunta si do you want to restart Air prior to installing, dice. Sí, eso no hay problema. Eso debería hacerlo luego Es, para limpiar tu ok, paquete. gracias. Buenas tardes. Buenas, ¿qué tal? Bien, bien. Puede que mi R sea una versión, digamos, anterior, porque me dice que, te leo porque está en inglés, dice package, en este caso, type diverse was built under Air version 3.63. Sí, eso no importa. Es Ah, simplemente un mensaje. ok. Ya, Entonces, luego de cargar los paquetes, por favor, si alguien me está siguiendo, no sé si Elizabeth, si igual corrió tu código. Tú ya hiciste correr todos los tres, ¿verdad? Sí, sí lo sé. Aparentemente sí, Ya, está. ok, voy probando. Luego, básicamente, después de cargar los paquetes, lo que hacemos es crear la función para bajar la base de datos. Es decir, para descargar los datos, una base de datos de Internet, que básicamente corremos este código. Obviamente tenemos que situarnos aquí, al final del código, y darle Run o Control más. Este código debería ser instantáneo. Y luego de correr este código, descargamos la base de datos. Le damos control Enter en esta sección. Yo no estoy descargando los paquetes porque como estoy compartiendo el internet, como estoy compartiendo la pantalla, va a ser muy lento en mi máquina. Entonces, por favor, si le doy control más aquí, tiene que aparecer una ventana en la cual están descargando, que lo cual tomaría Porque entre 5 a 7 minutos. ¿Sí, Gustavo? sí, un ratito. Hasta correr la línea 37 del Sí, script, ¿verdad? sí. Hasta ahí, digamos, ¿qué le tiene que aparecer a los participantes en cuanto a datos? En cuanto a datos, nada. Nada Es todavía. simplemente van a salir mensajes, los mensajes que le están apareciendo, ¿verdad? Ujú. Que no necesariamente implican errores, sino que son simples mensajes de advertencia, que Genial. no generaría problemas más adelante. Entonces, al hacer correr ahora la línea 43, 44 y 45, ahí sí ya nos tiene que bajar un archivo, ¿verdad? Ahí inicia la descarga de las bases de Ah, datos. bueno, hagamos hasta ahí 5, y vamos a ir confirmando que todos estén dale, avanzando. dale. Ahí al bajar la base dice no se pudo encontrar la función download URL. Eso ya es el de la línea 42 Este, cuando le di run.
Ya, entonces, Elizabeth, si puedes asegurar que te colocas en la línea, acá en la línea 37 para darle control más y cargarla de vuelta. O sea, me ubico en la línea 37 y ahí le doy run. Sí, ahí le das RAM. Me vuelve a salir. To see where the... O sea, dice que hay un error al final. Ya. ¿Alguien más tiene este error? En mi caso, a mí me sale error in mode. Dice objeto no encontrado. Ya. Por favor, si puedan seleccionando todo, o sea, seleccionando la línea 24 a la 37 de esta manera y darle RAM. El comando de la línea 42, en mi caso está al 79%, pero no sé si luego que llega a 100 diría los mensajes que están comentando los compañeros de no encontrado o algo así. Ya. Supongo que está bajando. Supongo que Está bajando. Ajá. ¿Alguien más está descargando la base? Un ratito para la gente que tuvo problema hasta la línea 37. Por favor, si pueden seleccionar completo el código. Seleccionen, a ver Jorge, si vos podés simular eso. Agarra de la línea 37. No, La sería la línea 24 a la 37, de esta manera. Eso, por ejemplo, a Elizabeth era el problema de la URL, no le leyó, ¿verdad? Sí, y Entonces, ahora yo volví a sí, correr eso genial. y me salió de vuelta error. Ya. Y bueno, ¿y sabes qué puedes hacer? Entonces podés ampliar tu selección. Empezar otra vez, o sea, desde el principio, digamos. Seleccionar todo y hacer correr de una, hagan correr de una, pero seleccionen y den RAM después. Desde la línea 1, Desde la línea 1 para asegurar hasta la línea 37 y seleccionas todo eso y dale RAM. ¿qué debe salir al final para saber si está bien? Al Y, final de... y cuando ya te lee todo eso, la manera buena de comprobar es leer las líneas siguientes. ¿Ya? Ya te tendrían que leer la 42, 43 y 44. Seleccionas y le das RAM y ya no te tendría que dar ningún inconveniente y te tendría que empezar a bajar el CSV. Sí, acá en mi pantalla pueden ver básicamente todos los mensajes que le van apareciendo. Al cargar la librería Tidyverse genera estos mensajes. Pero lo que mencionan, que fue construido bajo otra versión, eso no genera problemas, sino son advertencias. Luego conflicted. A alguno ya le descargó la base de datos completa. Alguno pudo llegar hasta esa etapa. Sí, Sí, a mí me bajó algo, Ok, 457 megas. sí. en algunos casos suele haber problema porque las librerías que se instalan
tienen otras librerías que usan, y- pero suele dejar el warning si es que eh, hay una versión desactualizada de las librerías. O suelen aparecer mensajes para descargar los otros paquetes, pero en general todo suele ser más automático. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, señor Jorge, como acaba de mencionar el señor Pastor, puede ser, justamente yo estoy en ese proceso de, creo que está haciendo de las descargas de las librerías y actualización, como comenté al inicio del curso, ¿verdad? Y Sí. creo que está en ese proceso, ¿verdad? Porque son 47 paquetes que está, no sé si es lo que está actualizando o ya es algo que es dentro de lo que usted envió y que se está ejecutando. Esa nomás mi duda. ¿Dice 47 paquetes o dice 47%? No, era el proceso de instalación de 47 paquetes. Ah, ya. ¿Vos descargaste recientemente R, Rodrigo? ¿Ya tenías instalado? Ya tenía instalado de un curso anterior. Ya. Entonces vamos a esperar. Me parece raro que te descargue tantos, pero vamos a esperar a ver qué pasa al descargar los paquetes. Y Elizabeth, tuviste... Jorge, ¿Sí? el indicador para la gente que no está teniendo problemas tiene que ser que en rojo le tiene que salir probando la URL HTTPS, le sale WG static, algo así, y al último dice downloaded 457.0 MB en rojo. Así mismo Esa es como... la comprobación de que va todo bien. Para la Sí, gente que no está teniendo problemas, que creo que uno ya mencionó, ahí está, eso. Ahí Sí, está. confirmo que así tengo en la Genial. consola. Gracias, ok. gracias por la validación. Ok, gracias, Gustavo. Entonces, por favor, los que no pudieron avanzar, los que siguen teniendo errores, si por favor ponen en el chat, vamos a intentar solucionar o darles feedback. Para los que llegaron hasta esta etapa, hasta lo que bajaron la base de datos. Elisa ya está bajando. Sí, ok. Sí, dura aproximadamente entre 5 a 10 minutos, así que lo que quería hacer mientras, lo que está en el proceso, es mostrarles el informe de movilidad que genera automáticamente Google. Ahí es lo que ven en mi pantalla, mientras descargamos las bases de datos. La última fecha de actualización es el 4 de abril, es decir, el domingo de Pascua pasado. Y Google lo que hace es, aparte de poner disponible la base de datos, lo que hace es generar este reporte, ¿verdad? En el cual podemos ver cómo va variando la movilidad. Acá tenemos las categorías, ¿verdad? La que le mencioné, tiendas y ocio. Acá nos describe cuáles son los lugares categorizados como tienda y ocio, que son restaurantes, cafeterías, centros comerciales, parques temáticos, museos, bibliotecas y cines, ¿verdad? Podemos ver una variación de menos 46% en este día, pero vemos aquí, o sea, es una escala un poco diferente a la que generamos nosotros, ¿verdad? Tenemos el valor de referencia y después tenemos más o menos porcentajes, entre 20, en este caso el 40%, en una escala del 40%. Luego tenemos supermercados y farmacias, ¿verdad? Tenemos mercados, depósitos de alimentos, mercados de productores, tiendas de comida especializada y farmacias. Entonces, acá también tenemos esta categoría y también tenemos el dibujo, digamos, o la gráfica de lo que es la movilidad en este sector. Luego tenemos parques, ¿verdad? Que nosotros excluimos de nuestro análisis porque nos cambiaba bastante la tendencia, entonces descartamos esto porque en Paraguay no es
un sector tan representativo. Pues están las estaciones de transporte, que básicamente son paradas de autobuses, terminales de ómnibus para el caso de Paraguay, y nos muestra la variación en porcentaje. Luego los lugares de trabajo, que son las oficinas, básicamente, y luego también Jorge, hay un... discúlpame, Jorge, un ratito. Si te puedes quedar ahí en lugares de trabajo, ¿verdad? Sí, Para nosotros, este -20 se va a graficar en una movilidad de 80%. Porque nosotros lo que hicimos fue, en el valor de referencia para nosotros, digamos, lo que es lo normal, en vez de que sea 0, y porque dificultaba un poco la explicación cuando hicimos algunas pruebas cuando queríamos presentar. Entonces, para nosotros es 100% un valor positivo, nuestro valor de referencia, ¿sí? Entonces, cuando va por debajo de ese 100, ¿ya? Significa menos concurrencia. Cuando más se acerca al 100, significa que están, digamos, en el entorno normal de concurrencia. Entonces, es un poco para explicar que es una adecuación que nosotros hacemos para no tener 0 como un valor de referencia. Porque movilidad 0 era más difícil de explicar a todo público. Entonces, nuestra referencia para nosotros es el 100%, que es, como explicó ya Jorge, la movilidad habitual, digamos, también que se saca en base a 5 semanas atrás y todo el cálculo que explica Google. ¿Está así, Jorge? ¿Es así esto? A ver si me puede confirmar. sí mismo, Gustavo, ¿verdad? Esto es lo que le voy a explicar más adelante, pero básicamente es exactamente lo que dice Gustavo, que en lugar de tener valor de referencia 0, nosotros hicimos una adaptación para tener valor de referencia 100. Y continuando, la última categoría es la zona residencial, que también excluimos del análisis porque tiene otro sistema de cálculo. Es decir, las secciones anteriores calculan las visitas, es decir, cuando una persona ingresa a un lugar o se acerca a un lugar. En cambio, la zona residencial mide el tiempo que pasa la persona en una residencia. Y como ven, hay un aumento, es decir, esto fue aumentando durante la cuarentena porque la gente hacía home office, no salía, se quedaba más en su casa, entonces de alguna manera nos afecta la tendencia, es decir, nos aumenta la movilidad, ¿verdad? Y no refleja realmente una movilidad, sino el tiempo de permanencia dentro de la casa. Bueno, esto es lo que quería mostrar. Ahora continuando con la base de datos, como les dije, para los que pudieron descargar exitosamente, les va a salir el mensaje de que descargaron 457 megas, como ven en pantalla. Luego lo que hacemos Hacer una rápida muestra de cuántos llegaron a tener ese download de 457 megas, o a sí, quienes no, mejor, creo que son menos los que no pudieron todavía hasta el momento. sí, por favor, si pueden poner en el chat o tener una reacción con pulgar arriba si pudieron descargar. Descargado. Ahí tenemos un 87%. Rodrigo pregunta la opción de la línea 37. Ya tenemos 67%. Vamos a esperar un poquito más. Rodrigo, la opción es seleccionar desde la línea 37 hasta la 24, de manera estar seguros de que corrimos todo el código, o si no, lo que hizo Elizabeth, que es correr de vuelta cada paquete, porque lo que suele pasar es que nos saltamos o corremos mal un código, o no lo corremos todo, nos situamos, ponerle que en la línea, como ven, en la línea 4 en vez de situarnos en la 6, entonces eso ya puede generar de repente un sesgo. Entonces la opción es correr todo de vuelta o seleccionar todo para asegurarnos que corremos el código completo. Permiso, Jorge. No sé Sí. si eso podría dar un problema, pero
yo le asigné un directorio de trabajo porque me dio un mensaje de problema, cayó R, ¿verdad? Dijo que estaba inestable. Y luego al asignar un directorio de trabajo, sí terminó todo el proceso hasta el punto que habías llegado. Ya tendría que, ¿verdad? O si no, lo que podrías hacer luego, si te sale un Juponera, es poner getWD, que es básicamente fijar el nuevo directorio, pero no tendría por qué generar problemas, Pastor. A Elizabeth le funcionó el hecho de seleccionar todas las líneas, digamos, de la 1 hasta la 37 y darle luego RAM. Sí, una a la 44 es. Probablemente ahora ya están bajando todo, ¿verdad? Judy, a ver, Elizabeth está en 87, Silvio está en 67 y otros que ya avisaron que ya tienen, entonces Rolando, ahí. Bueno, entonces podemos ir continuando despacio. Bueno, repasamos. Descargamos los paquetes, lo instalamos, creamos la función para descargar de internet en la base de datos que necesitamos. Esto, ¿por qué lo hicimos de esta manera? Para que ustedes mañana o en una semana puedan correr los mismos códigos y le va a descargar la base de datos actualizada a la fecha. Entonces, esto es de manera que puedan replicar, ¿verdad? En una semana, en unos días o cuando sea necesario, ¿verdad? Los códigos están de esta manera preestablecidos. En el código, en la línea 43, básicamente descargamos esa base de datos que tiene todos los datos de Google de movilidad a nivel mundial. Y luego corremos la línea 44, que básicamente lo que hacemos es leer esta base de datos. Y por favor, pueden correr la línea 44. Lo que les debería hacer es leer la base de datos, lo cual pueden corroborar cuando les sale el mensaje. Corren la línea 44. Básicamente lo que le tiene que aparecer es la base de datos GOOG en la parte del Global Environment, que es aquí a la derecha. Entonces, mientras lo hacen, lo que hacemos un poco es explorar esta base de datos, ¿verdad? Si le dan clic, si les lee la base de datos y le dan clic, ¿verdad? Lo que tenemos es una cantidad inmensa de observaciones y tenemos 15 variables. Tenemos los códigos de los países, las subregiones, en el caso de que se disponga suficientes datos para hacer, la fecha en la cual se registra la movilidad y luego las categorías de lugares, ¿verdad? Las variables están en inglés. Tenemos ocio y recreación. Tenemos supermercados y farmacias, lo que le estaba mostrando anteriormente. Tenemos parques. Tenemos estaciones de tránsito. Tenemos lugares de trabajo y tenemos lugares residenciales. Esto es lo que podemos observar en esta base de datos mundial. Básicamente el proceso es correr la línea 44. Esto no les va a generar ningún mensaje, como ven aquí. Estoy resaltando acá abajo. Leen y lo que hace es que les aparece en la derecha, tiene que aparecer una base de datos GOOG, que es esta que está aquí. No implica otro proceso. ¿Alguien le aparece? Ahora sí puede ponerle chat si le aparece la base de datos a la derecha. Y si les aparece, pueden darle clic para explorar lo que les dice. Al darle clic, aparece en la ventana principal y ven todos los datos con los que contamos, ¿verdad? La base de datos mundial de Google.
¿Alguno ya logró leer la base? Sí. Genial. Bueno, ahora básicamente lo que hicimos es leer la base de datos que descargamos. Pastor, ¿tuviste problemas? Espera un rato, Jorge. Espera un rato, Jorge. Sí. Le- Bueno, entonces para chequear que estamos bien, lo que nos tiene que aparecer en la consola de R, en data, tiene que decir GOOG y que tenga que tener ahí 4.886.807 observaciones de 16 variables. Y a darle clic ahí, eso tarda un poquito en abrir porque es bastante pesado. Y eso nos tendría que salir en la consola de la izquierda, ya la base en formato más de tabla, así tipo Excel. Entonces, si llegamos todos hasta ahí, estamos bien, ¿verdad, Jorge? Así mismo, Gustavo. Asimismo, en algunas máquinas, como dice Gustavo, puede tardar un poco más dependiendo de la capacidad. A mí me parece un icono de stop. O sea, supongo que está tardando en cargar la base de datos, pero sí me sale el GOG con las 4 millones de Ok. observaciones. A Nancy le sale showing 31 de 46. Sí, de un total de 16 columnas. Y te está cargando, Nancy. Sí, está mostrando casi todo ya. Entonces, Jorge, de repente si podés darle clic a GOOG, la base, darle ese clic, y para que la gente pueda visualizar lo que le tiene que salir en su consola de la izquierda para chequear de que estamos ya con la base prácticamente descargada ya, para poder avanzar. Asimismo, Vamos a aguantar un ratito que más personas nos confirmen que llegaron hasta este punto para después seguir avanzando, ¿verdad? Porque finalmente depende que tengamos la base para después ya es hacer correr. Si nos sale ahora, puede ser un problema un poco del peso o cosas por el estilo, pero tampoco para alarmarse. Pero vamos a dar un poco de tiempo, Jorge. Sí, creo que tenemos una hora todavía, entonces si vos crees que da el tiempo, podemos aguardar un poco más. dale, vamos a abordar un poco más y por favor van avisando en el chat así como están haciendo. Veo que lo que me ponen es este mensaje que muestra 1 al 10 de las 4 millones de observaciones. En algunos casos vi que muestra, Muestra más. muestra más por la configuración de su pantalla. Ujú. Pero básicamente es Ya. eso. Ah, genial. Ah, entiendo. Así que por lo que veo en los mensajes, ¿verdad? Le está leyendo. Este paso, cuando lo vuelvan a hacer, realmente no es necesario. Simplemente lo hicimos para mostrarles en qué consiste la base de datos, ¿verdad? Para que no trabajar a ciegas, digamos, sino que saber realmente qué contiene nuestra base, ¿verdad? Contiene los países, casi todos los países del mundo, contiene las regiones, en caso de que Google disponga suficiente datos, y luego ya la fecha y las variables, ¿verdad? Las variables que le mostré, la movilidad en los lugares de internet, de interés, ¿verdad? Tratamos también
descargar bases de datos más pequeñas, pero resulta que encontramos mayores errores haciendo de esta manera. Entonces, por eso descargamos una base de datos tan pesada, ¿verdad? Es simplemente para reducir la probabilidad de error. La descarga es más directa, es de un link más directo, entonces es por eso que tenemos menos posibilidad de fallo en esta base. Ya veo que Silvio dice que la computadora es lenta. Sí, también depende de la computadora mucho. Ya en este proceso de visualizar la base de datos ya es enteramente de la capacidad de la computadora. Para la descarga sí es, ¿verdad? Depende de la velocidad de internet. Esperamos un minutito más para ver que todos puedan tener la base de datos. No hay más mensajes, entonces ahora corremos la línea 45. A algunos probablemente les salte un error en esta línea, pero tampoco es demasiado necesario. Entonces, si por ahí les salta algún error, por favor pongan en el chat, pero en síntesis no tendría que influir demasiado. Ahí veo que Rodrigo dijo por fin descargó todos los paquetes o la base de Rodrigo. Okay. Okay. Bueno, ahora veo que ya ¿Qué pueden ver la línea? base. Perdón, Sí. ¿qué línea había que correr ahora? Disculpe. Ahora la 45. Luego ver la base de datos, la lectura de la base de datos es la línea 44. Ahora corremos la línea 45, que es esta. Tras correr la línea 45 le va a salir un mensaje de error a algunos, pero no se preocupen. Va a decir country code, algo de somebody were no matched ambiguous region. No se preocupen por eso. Así mismo. Bueno, eso ya no lleva tiempo. Es básicamente correr. Como ven en mi pantalla, o le sale sin error o le sale el error que dijo Gustavo, pero eso no debería afectar, el análisis posterior. Bueno, básicamente lo que hicimos en esta sección es descargar y leer la base de datos. Ahora tenemos la base de datos disponible completa. Entonces lo que vamos a hacer a partir de la línea 48 es filtrar los datos de Paraguay y también crear un promedio de movilidad general, ¿verdad? Por favor, si pueden correr la línea 50, que es names, el nombre de nuestra base de datos, que es GOG. Al correr esta base de datos, les va a salir esto que ven acá en mi pantalla, que básicamente son los nombres de las variables que tenemos en nuestra base de datos. Es decir, las 15 o 16 variables que tengan disponibles. Es nada más para visualizar lo que tenemos ahí. Por eso le dije que no hace falta siempre ver la base de datos, simplemente con correr este código y ver qué variables tenemos y que tenemos las variables correctas y que no descargo todo. Corroboramos que tenemos efectivamente la información que necesitamos. Entonces, hasta aquí. ¿Vamos bien? ¿Les apareció los nombres de las bases de datos?
Asimismo, ahí veo mensaje de Betania, asimismo. Es esto que aparece aquí. Son los nombres de las variables, que les voy a mostrar nuevamente, que vemos acá. Que vemos en la primera columna la primera fila, perdón, de la base de datos. Entonces lo que hace esa función es mostrarnos qué es lo que tenemos dentro de nuestra base de datos. Como les dije, para corroborar qué es lo que tenemos. Entonces, por favor, si me confirman si alguien tiene problemas con esto. Si les leyó a todos los que tienen la base de datos, debería de leerles sin problema. Creo que podemos avanzar, Jorge. Ok. Bueno, el siguiente paso ya es filtrar los datos de Paraguay. Le voy a mostrar de la línea 52 a la 61. Es esto. Lo que hacemos es generar una nueva base de datos llamada DP, ¿verdad? ¿Qué contiene esta base de datos DP? Básicamente lo que hacemos es filtrar de nuestra base de datos grande, la GOOG, filtramos, ¿verdad? Los datos que contienen el nombre Paraguay, es decir, para crear una base de datos exclusivamente de los datos de Paraguay. Además de esto, ¿qué hacemos? ¿Verdad? Creamos una nueva variable que se llama movilidad. ¿Y qué hacemos en esta variable? Básicamente hacemos un promedio ponderado de la movilidad en estos 4 sectores que les mencioné: supermercados y farmacias, estaciones de tránsito, lugares de trabajo y lugares de ocio y recreación. Entonces le damos el mismo peso, es decir, 25% a cada uno, para crear un promedio general, digamos, de la movilidad en el país y no por sectores. Ahí veo que hay algunos problemas. Perdón, se corre la línea 61, ¿puede ser? Sí, pueden posicionarse aquí donde está mi cursor y correr la línea 61, o nuevamente seleccionar todo para asegurarse que... Hay que seleccionar todo, por favor. Seleccionar todo y darle RAM desde la 52 hasta la 61. Karina está teniendo el problema, me quedé hasta la línea 40. Y Elizabeth, que estaba yendo hasta el 87%, no te despliega la base, pero no importa, Elizabeth, toda vez que al darle names, lo que dijo Jorge, si te sale esa lista que tiene acá también en el chat que compartió sí, Betiana, entonces está bien, todo ok, no te preocupes, puedes seguir, Elizabeth. Entonces, Karina, para confirmar nomás, está bajando la línea, ¿verdad? ¿Qué es lo que no te despliega, Elizabeth? Ah, la lista de las variables. Entiendo. Es decir que ahora tienen errores en el... Hay mucha gente, Jorge, que se quedó en la línea 40, que es en donde se baja la base. Seguro que es por cuestión de un poco de... Pueden ser computadoras un poco más lentas y por eso están ahí. Sí. Ya. Bueno, pero decirle que no se preocupen, digamos. Pero ¿Podría hacer un comentario? Perdón. sí, Rodrigo. Encima de la consola, o sea, donde está indicando el señor Jorge todas las ejecuciones, donde seleccionan las líneas, está indicado el nombre, ¿verdad?, que dice movilidad en Paraguay. Si es que estamos haciendo correctamente, en nuestra tabla a la derecha, por ejemplo, si uno se posiciona, exactamente debería aparecer al lado de movilidad de Paraguay lo que estaba desplegando hace rato. Ahí estaríamos corroborando que estamos siguiendo y ejecutando en forma adecuada, ¿verdad? No sé si me hago explicar. Sí, Ya, así. a lo que te referías a esto, Rodrigo. Exacto, porque eso ya a mí me aparece eso,
el departamento, el DP y el GOG. Ok. Sí. Entonces voy a corriste hasta acá, hasta la línea 66. Sí. De donde dice names hasta select departamento, fecha, movilidad. Ok. Entonces ahí se tiene que generar la nueva base. Ujú. Y está bien lo que dice él, ¿verdad? Que viendo a la derecha PTO, a la derecha te sale 7.270 observaciones de 3 variables, ¿verdad? Por ejemplo, para chequear qué te está haciendo, ¿verdad? Así mismo, así Sí, mismo. sí, totalmente. Si toda vez que ustedes macheen lo que tiene acá Jorge con lo que tienen ustedes, sí estamos yendo bien, ¿verdad? Una manera también de chequear. Jorge, ¿vos no querés alzar un poco más tu cursor de la derecha para ver la primera lista de tu base o esa es toda? Ah, no, ahí está. Por ejemplo, está ASU, tiene que, eso ya, o eso ya no se hizo correr o ya se hizo correr. Esto todavía no. Esto Ah, ustedes todavía no bueno, lo hicieron genial. correr. Espera un rato, entonces le vas a confundir un poco. Hasta DPTO nomás, ¿verdad? Así mismo. Hasta ahí, hasta DPTO recién tienen que tener. Ya. Aunque tengan eso, estamos ahí. Estamos Así mismo. siguiendo la pista, ¿verdad? Estamos ya en la línea 61 del código, ¿verdad? Sí. Toda vez que le salga en la base de datos de PTO, que son 7.270 observaciones de 3 variables. Sí, ahí veo también el mensaje que le salió a Elizabeth. Eso no debería generar problemas, Elizabeth, toda vez que al correr la línea 50 te aparezca el listado de variables. Pero los mensajes, los errores, las advertencias, depende de cada computadora, muchas veces la configuración o de la versión de R que tenga. Creo que Karina está cargando todavía. La línea 40, sí, que es probablemente por la velocidad del Don internet. Jorge, Sí, Elizabeth. bueno, si no hay problema con este mensaje que puse, entonces Sí. después al correr el 50, ¿qué tiene que salir, perdón? Ahí te voy a mostrar abajo en mi pantalla. Tiene que salirte este listado que ves acá que estoy resaltando. Y ese es el que no me sale. Ahí te sale el error. Ese mensaje. Lisa, ¿puedes verificar si la línea o sea, si tu línea 50 es la misma que ves acá, este names GOOG? Esa tengo en en la 49 y ya hice y no sale igual. No sale igual. Qué raro. Pero acá a la derecha, en tu environment, digamos, te aparece la base de datos GOOG. Esta que ves acá, que es donde está mi cursor ahora, que dice 4 millones algo de observaciones. Sí. Es raro, porque si te aparece, debería aparecer eso, Elisa. Lo que podemos hacer es
correr los siguientes códigos a ver si seguís teniendo un error o básicamente te generó una mala lectura nomás de tu base de datos. Podemos probar eso y después vemos si hay un error anterior. El chat. Sí. El rango de líneas siguiente es del 50, o sea, en mi pantalla es del 52 al 61, pueden ver acá, es desde DP hasta esta donde dice movilidad. Entonces seleccionan completo y le dan RAM. Ahí lo que hace es le aparece en su environment una nueva base de datos que es DP, que tiene solamente 7270 observaciones de 3 variables. Es decir, lo que hicimos fue filtrar los datos que corresponden solamente a Paraguay. Es decir, de tener 4 millones de observaciones y 15 variables, pasamos a tener 7200 y algo y 3 variables, todas correspondientes a Paraguay. Ahí veo que Betiana ya logró correr. No, a mí me dio ese mensaje que había puesto como que había un error en el comando, en porcentaje, el signo mayor que y el porcentaje el que me marca. No sé si hay algún paréntesis que por ahí no se colocó, pero, o sea, vos te corre bien, pero yo copio y tal cual y no me corre. Voy a pasarte nuevamente en el chat porque lo que probablemente haya pasado fue cuando corriste, eliminaste sin querer alguno. Entonces ahí capaz hay un paréntesis que no se haya cerrado. Puedes probar si este último paréntesis está cerrado. Al final de movilidad. Está, sí, sí. Ya. Entonces sí, puedes probar otra vez, seleccionar todo y correr. No, el mismo mensaje, el mismo. Ok. Bueno, entonces ya estamos por las 3:15. Ahí veo que algunos ya leyeron. Entonces, lo que podemos hacer es seguir avanzando. Por favor, los que pueden avanzar. Los que no, por favor, si pueden probar correr de vuelta el código. Bueno, yo le puedo dar una sugerencia a los que de repente nos les leyó. Creo que sería también muy interesante que puedan seguir tu presentación y que vos aquí vayas haciendo correr, Jorge, para poder tener, digamos, el abanico de cosas que tienen que salir. No sé, sugiero eso a modo de poder avanzar un poco más. Sí, así mismo, básicamente los que tienen error, por favor, si pueden correr de vuelta. Si no, seguimos avanzando y si por ahí no les funciona, si pueden enviarme por correo, en el correo que les envié los materiales, si pueden enviarme el error, entonces ahí buscamos una solución con más tiempo, ¿verdad? En honor al tiempo, vamos a seguir avanzando con esta parte. Nos puede correr esto, básicamente, como les dije, creamos una base de datos con datos solamente de Paraguay y creamos una sola variable de movilidad, que es el promedio de estos 4 sectores a los cuales le dimos el mismo peso, ¿verdad? Porque no tenemos una intuición de por qué uno podría ser más importante que otro. Entonces, por eso le damos el mismo valor de 25% a cada uno. Luego corremos el código que está en pantalla, del 65 al 66, que en esta parte es lo que hacemos lo que dijo Gustavo, de transformar ese valor de referencia 0 a valor de referencia 100%.
Entonces lo que nos hace es crear una nueva base de datos que se llama DPTO, que tiene la misma cantidad de variables que la DP, es decir, 7270 y 3 variables, ¿verdad? Y ahora, como le ven en mi pantalla, en lugar de tener números como 3, 4, etcétera, tenemos ya en porcentajes, es decir, 0,9, 98, 90, o sea, es decir, 98%, 100% y otros valores. Es decir, transformamos esa información inicial que pone a disposición Google a una de porcentaje, ¿verdad? Que es más interesante, ¿verdad? Si les aparece eso, como les dije, les tiene que aparecer acá en Environment una nueva base de datos que se llama DPTO, que tiene la misma cantidad de datos y variables que la DP. Entonces, corremos eso y simplemente les va a aparecer aquí en el environment una nueva base, más nada. Entonces, ahora sí, la siguiente sección es la más interesante, en donde hacemos el gráfico de movilidad. Rápidamente les voy a explicar qué son todas estas líneas de código. Básicamente, le nombramos Paraguay al gráfico que queremos crear. Sacamos los datos de la base de datos de PTO que acabamos de crear en las líneas anteriores. ¿Verdad? Filtramos con esto, que es básicamente un espacio en el cual la base de datos ya está, o sea, está seleccionado como espacio ya el nivel de movilidad a nivel país. Entonces, básicamente seleccionamos únicamente los datos a nivel país y dejamos de lado todos los otros departamentos, otra información que está disponible. Luego tenemos la función para graficar, que es el ggplot, que básicamente graficamos fecha en la línea horizontal en el eje X y movilidad en el eje Y. Le damos las propiedades que queremos que sean redonditos, que sean pequeños círculos de color rojo, y le damos el tamaño que nos pareció prudente. La escala del eje X será de un mes, es decir, para hacer las divisiones de mes a mes. La escala del eje Y será en porcentaje, es decir, del 0,1, es decir, 10% al 1, de manera a tener todo el rango de posibilidades y que R no nos cree uno nuevo de acuerdo a su criterio. Y acá le nombramos el título del gráfico, es decir, el título de los ejes. Mes para el X y cambio de movilidad Paraguay en el Y. Estos códigos básicamente son los nombres que queremos poner en las subdivisiones. Y estos últimos son las líneas en donde queremos crear. Como ven acá le ponemos la fecha de interés. Acá tenemos el 7 de marzo del 2020, que fue la detección del primer caso. Luego el 10 de marzo, en el cual empezaron las medidas de confinamiento y así sucesivamente. Y la última línea de código es la regresión local, que es la línea azul que le mostré anteriormente. Entonces lo que hacemos ahora es seleccionar desde la línea en la cual figura PI, en mi caso es la 70, entonces seleccionamos PI, nos vamos hasta el final, nos aseguramos de abarcar el último paréntesis y les damos Run. Ahí simplemente lo que tienen que hacer es aparecer PI en su listado de la derecha y luego corren mi línea, o sea, lo que figura en mi línea 99, que es plot PY. Entonces ahí sí les va a aparecer aquí en su gráfico de la derecha. Le va a aparecer el gráfico en cuestión. Es posible que algunos no visualicen el plot porque si se fijan le dice files, files, plots, packages, help y viewer. Entonces, algunas veces tenés que darle clic en plots para ver esa figura que tiene ahí Jorge en pantalla. Y si tienen eso ahí, quiere decir que están siguiendo, ¿verdad? Sería bueno que reporten por el chat de repente quiénes tienen esta figura que está mostrando ahí Jorge en el plot. Y en su pantalla pueden darle zoom más aquí, les va a desplegar en forma más grande la imagen. Es decir, está Files, Plots y abajo está Zoom y es una lupita que tiene el signo más. Y al darle clic ahí, les va a desplegar una nueva pantalla en la cual pueden ver en forma aumentada, digamos, el gráfico. Y por favor en el chat pueden
pueden indicar aquellos que pudieron graficar o qué errores les aparece. Vuelvo a repetir, primero seleccionan todas las líneas desde la 70, en mi caso desde PI, PY, hasta la última línea de Jean Smoot, hasta el último paréntesis. Al correr este código, simplemente les va a crear un nuevo componente aquí en el Global Environment, es decir, en su cuadrante de la esquina superior derecha, y luego le corren la línea que es plot PY. Ahí tendría que desplegar, o sea, tendrían que ver en el cuadrito, así como dijo Gustavo, asegúrense que está en plots, y ahí ven la imagen. Ahí veo que a Rodrigo ya le salió. Ahí veo que Pastor también le apareció actualizar una nueva librería. Si, así como a Pastor, si le aparece alguna librería que deben actualizar, le dan a actualizar. Y con eso se debería solucionar el problema. Ahí veo que Etiana también ya logró graficar. Déjate de compartir tu pantalla, Jorge, ¿verdad? Sí, tuve un problema con mi pantalla. Para la gente nomás que ya pudo abrir justamente lo que muestra Jorge ahora, ¿verdad? Seguramente que ya tienen alguna apreciación que hacer sobre ese gráfico mirando el intervalo de marzo a abril, ¿verdad? Asimismo, me dijo Gustavo, este es el gráfico que les tendría que aparecer. Vi que varios mandaron en el chat la imagen. Y como les dije, ahora el segundo objetivo de este taller, aparte del técnico de los códigos, es realizar una interpretación. Entonces, quiero poner a disposición el micrófono a alguien que quiera dar su interpretación. Sobre todo lo que dijo Gustavo, lo que nos interesa es también la semana reciente, y como les dije, están datos actualizados hasta el domingo 4 de abril, es decir, ya tenemos los datos de la Semana Santa. Entonces, ¿alguna apreciación? ¿Alguien que quiera hacer una apreciación respecto al gráfico? Sí, Pastor, adelante. Sí. ¿Me escuchan, verdad? Sí, perfecto. Quería comentar nomás que hay un cierto grado de correspondencia con el comportamiento que tiene la evolución que muestra la movilidad con respecto a la transmisibilidad. El RT, por ejemplo. No tenemos un periodo de caída drástica cuando implementamos nuestra cuarentena estricta, y luego otra vez tenemos un periodo de ascenso y una estabilización, digamos, de cierto modo en la transmisibilidad, hasta que finalmente se acerca bastante a uno y empieza a tener fluctuaciones en torno a eso.
Solamente eso quería mencionar y desafortunadamente ya tengo que salir del taller, pero voy a estar pendiente al video para ver toda la discusión. Gracias. Gracias, Pastor. Vamos a subir el video de modo que todos tengan el registro. ¿Alguien más? ¿Alguna otra apreciación de lo que vemos en pantalla? Ya sea la evolución de la movilidad, cómo podría afectar esto a lo que vemos día a día en cuanto a la transmisibilidad que dijo Pastor, y también el último periodo de Semana Santa. Porque se puede entender como que, por lo menos en este último periodo, están cayendo un poquito los movimientos, las movilizaciones. ¿Se entiende así? La Sí, última parte, la sí, tendencia es negativa, digamos, o sea, descendente más que nada. sí, así mismo. Sobre Ya. todo vemos en los últimos días lo que decís, Elizabeth. Acá si ven mi cursor, en los últimos días, este punto más bajo, ¿verdad? Que representa cerca del 20%, es decir, una reducción del 80%, es el Viernes Santo, es decir, fue el viernes 2 de abril. Y los otros días también tenemos el Viernes Santo, el Jueves Santo, el Miércoles Santo. Entonces, esta sección de aquí, básicamente esta gran caída es lo que vemos en Semana Santa, ¿verdad? Podemos ver una reducción respecto a lo que fue febrero, básicamente ya haciendo la apreciación completa de la imagen. Aquí vemos en la parte superior izquierda, ¿verdad? La caída, luego del inicio de las medidas, se redujo bastante, ¿verdad? Vamos a guiarnos por la tendencia azul por la línea azul en esta parte, es decir, cayó drásticamente hasta cerca, o sea, menos del 50% de la movilidad en esta etapa de cuarentena total. Y también, ¿verdad? Esta sección de aquí que vemos, este punto súper bajo, cercano al 15%, es el Viernes Santo del periodo del 2020. Es decir, este periodo de Semana Santa en cuarentena total fue lo que menos movilidad produjo en todo este periodo. Luego vemos que a partir de la fase 1, ¿verdad? A partir de las liberalizaciones paulatinas, podemos ver cómo la gente respondió y fue movilizando en mayor medida, ¿verdad? Respondió rápidamente hasta la fase 4 y luego siempre hay la tendencia, ¿verdad? De aumento cuando se libera una fase, luego cae nuevamente, se libera una fase, aumenta y luego medio que se estabiliza, ¿verdad? Este gran movimiento aquí que vemos en esta masa de puntos altos que incluso superan el 100%, estos dos puntos son del 22 y 23 de abril, es decir, los días previos a Navidad, podemos ver que la movilidad estuvo a niveles normales pre-pandemia, digamos, es decir, la gente se movilizó, ¿verdad? La percepción, hubo esa percepción, esa es la ventaja de esta herramienta, realmente si uno fue al trabajo en esos días o estuvo, teníamos la percepción de que había mucho movimiento, es decir, había mucho tráfico, había mucha gente, y lo que hace básicamente esta herramienta es confirmarnos eso, es decir, pasar más allá de la percepción o de la intuición a realmente graficar y tener datos de lo que fue pasando. Entonces, podemos ver esos dos puntos y luego podemos ver las caídas, estas dos grandes caídas del 25 de diciembre y del 1 de enero, es decir, feriados totales. Saben que la gente no se moviliza normalmente. Entonces, todas esas grandes tendencias podemos observar. Luego vemos la caída en enero, ¿verdad? Como todos sabemos, enero es un mes largo en el cual pasa esa euforia de fin de año y luego aumenta en febrero, ¿verdad? Podemos ver en esta parte un gran aumento en febrero, que básicamente fue el periodo en que aumentaron los casos, ¿verdad? Aumentó la movilidad, llegó incluso al 90% y luego se fue reduciendo con las posteriores medidas y también con lo que es la Semana Santa. Entonces, eso básicamente es lo que nos deja apreciar eso. Ahora bien, esto o sea, lo que le mostré fue el gráfico a nivel país, ¿verdad? Lo que es el plot del PIB. Entonces, uno puede decir, es importante la movilidad a nivel país, pero también, o sea, lo es aún más a nivel de departamentos, es decir, a zonas puntuales. Los datos de Google nos permiten graficar a nivel de departamentos, no a nivel de ciudad porque no son suficientes los gráficos, pero sí a nivel de departamentos. Entonces, en las siguientes secciones vamos a realizar eso. Pueden ver en mi pantalla la línea 104. Si corremos, nos permite observar
lo que ven aquí, que son los nombres de los departamentos tal y cual figuran, ¿verdad? Los que tienen acento tienen estas figuras raras, ¿verdad? Porque no leyó correctamente el código. Lo dejé así porque al tratar de convertir, o sea, podríamos encontrar mayores errores. Entonces así queda un poco feo, pero es efectivo. Entonces, por favor, si pueden correr este código unique y les va a aparecer esto que ven en pantalla, es decir, los nombres de los departamentos tal y cual figuran en la base de datos. Esto es para que puedan apreciar, ¿verdad?, qué departamentos tenemos, la información de cuáles departamentos tenemos, es decir, básicamente todos los departamentos más Asunción, ¿verdad? Entonces, esto así, o sea, esto no es necesario, como le dije, es lo mismo que de los nombres de las variables de G o G, es simplemente para corroborar. Y luego ya empezamos a graficar a nivel de departamentos, es decir, primeramente, como ven acá, graficamos la nulidad central, corremos el código que es básicamente similar al anterior, pero con una adaptación, ¿verdad? Como ven aquí, seleccionamos Central Department, es decir, departamento central, y graficamos únicamente la nulidad del departamento central. Entonces, seleccionamos nuevamente la línea completa, es decir, en mi caso, como ven, es la 109, o como tengan en pantalla, de PCC, hasta la última línea que es Helm Smooth y termina en false con el paréntesis. Entonces, corren esto. Nuevamente no les va a aparecer nada todavía, simplemente un elemento más en su global environment. Y luego le dan plot de PCC, y lo que es la línea 140. Entonces, ahí tienen un nuevo gráfico de la movilidad. En la derecha en su plot. Entonces ahí vemos no a nivel país, sino cómo se comporta la movilidad a nivel del departamento central. Entonces voy a compartir nuevamente lo que es central. Los que ven mi pantalla. ¿Ven el gráfico de movilidad en central en pantalla? Y se ve, Jorge. Gracias, Gustavo. Entonces, básicamente el mismo gráfico de la movilidad a nivel país, pero considerando solamente el departamento central. Es decir, observamos la misma tendencia, observamos las mismas caídas y un nivel bastante parecido. Es decir, los mismos puntos altos a fin de año, la misma caída aquí en el Viernes Santo. Entonces, de alguna manera nos permite saber cómo se comportó central. Replicamos este proceso con los principales departamentos del país. Es decir, también lo graficamos, como ven acá en mi pantalla. El siguiente código, grupo de código, es la movilidad en Asunción, es decir, considerando solamente Asunción. Entonces, nuevamente, para graficar, agarramos todo el grupo de códigos, en este caso desde ASU, la línea 45 en mi pantalla, hasta nuevamente la línea que tiene el código Helm Smooth y False. Entonces, seleccionamos, le damos Run, y luego le damos Plot ASU. ¿Verdad? Ahí nuevamente vamos a tener el comportamiento a nivel de Asunción. Hasta acá me están siguiendo. Por favor, si pueden manifestarse en el chat. ¿Alguien pudo generar el gráfico de Asunción y de Central? Sí, ahí lo que generaron. Acá también les pongo en pantalla para lo que es el gráfico de movilidad en Asunción. Lo que les quiero mostrar es que, como ven, tienen la misma tendencia que el nivel país y el nivel central, pero a un nivel mucho más bajo. Es decir, como ven, acá donde está mi cursor, cuando la movilidad en Asunción y Central era cercano al 90%, en Asunción era el 80%. También las caídas
¿verdad? Son un poco más pronunciadas y básicamente tienen la misma tendencia, pero a un nivel más bajo. Es decir, casi siempre tiene un 10% menos de movilidad que Central, perdón. Entonces podemos decir que de repente en Asunción, ahí veo también el gráfico de Asunción, ¿verdad? Podemos ver o podemos intuir que en Asunción de repente el nivel de circulación es un poco menor comparado con Central. Entonces vale la pena separar estos dos, es decir, Asunción de Central, de manera a ver la movilidad en estas dos localizaciones geográficas. Entonces, alguien que tenga algo que decir respecto a esto, algún aporte. Sí, Betiana. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, te escucho un poco bajo, pero sí, ¿Y ahí? ahí mejor. Bueno, mirando las tres tendencias, creo que también se debe tener en cuenta el tema de la población. Sabemos que Central lidera en el mayor número de población dentro de lo que es área metropolitana, como nosotros en epidemiología llamamos, ¿verdad? Por eso es importante dividir siempre Asunción de Central, porque en Central se concentra la mayor población, más que Asunción. Gracias. Gracias, Betiana. Asimismo, es por eso al principio quisimos juntar estas dos regiones, pero como decís, son bastante diferentes. También las personas que viven en Asunción probablemente trabajen en Asunción, simplemente no se movilicen a otras ciudades. En cambio, las personas que viven en Central sí se movilizan probablemente a Asunción para trabajar. Entonces, es por eso que podemos considerar, ¿verdad?, en forma diferente o vale la pena hacer esa distinción. Volvemos al R, al estudio, a los códigos, y el siguiente departamento es Alto Paraná. Nuevamente seleccionamos todo el grupo de códigos desde DPA hasta false y el paréntesis, le damos RAM, le damos plot, y nuevamente nos va a generar un gráfico, ¿verdad? ¿Pudieron hacerlo hasta esa parte? Ahí pueden ver en mi pantalla también el gráfico de Alto Paraná, que tiene un comportamiento también un poco parecido a Asunción, es decir, el nivel de circulación también es siempre un poco más bajo, es decir, ahora está en alrededor del 80%, o sea, estuvo alrededor del 80% en la nueva normalidad y en febrero, es decir, no tuvo un salto demasiado grande. Y también podemos ver la misma caída aquí en Semana Santa, es decir, observamos nuevamente las mismas tendencias, pero también observamos un nivel un poco inferior a lo que es Central y lo que sería el promedio general a nivel país. Entonces podemos observar un nivel de circulación también un poco menor, ¿verdad? Y también en parte por el cierre de la frontera, es decir, probablemente el cierre de las fronteras le afectó mucho, es decir, redujo bastante el movimiento. Después también vamos a ver cómo por sectores. Entonces, básicamente esas son las interpretaciones que, que podemos hacer y sobre todo al visualizar los departamentos de interés. Es decir, en este caso estamos haciendo Itapúa, vamos a saltar porque tiene un comportamiento también un poco similar. También acá observamos San Pedro, es decir, elegí San Pedro para graficar porque también tiene un comportamiento un poco peculiar. Esto a raíz de la noticia hace 15 días que hubo una fiesta, un baile, ¿verdad? Y ahí se empezó a desnudar, ¿verdad? La realidad de San Pedro, que las medidas sanitarias eran bastante bajas. Entonces, también por curiosidad decidimos graficar esto, ver si San Pedro realmente se comporta diferente o tiene
un relajo mayor a los demás. Entonces, nuevamente podemos seleccionar DSP hasta el final, lo corremos y luego generamos el gráfico DSP. Si me siguen hasta ahí. Podemos ver ahora en pantalla, ven lo que es la movilidad en San Pedro. Podemos ver desde el inicio, ¿verdad? Con las medidas no cayó tanto, no cayó a menos del 50% como el nivel país y como central y demás. Luego repuntó rápidamente y como vemos aquí en la fase 4, prácticamente ellos volvieron a la normalidad por una semana, es decir, superaron el nivel normal del 100%. O sea, hubo un relajo total, luego nuevamente cayó esta parte sin datos. Son datos que Google no tiene suficiente información, o sea, son secciones o días en los cuales Google no pudo generar suficiente información, entonces no lo grafica, pero la tendencia azul nos permite, ¿verdad?, dimensionar cuál podría ser, cuál pudo haber sido el comportamiento en estos sectores. Entonces, básicamente vemos también un movimiento muy alto. Luego vemos lo que fue en la fiesta de fin de año, superó enormemente el 100%, es decir, fue una movilidad muy grande. Les recuerdo que a nivel país, a nivel de Central de Asunción, estábamos por aquí, es decir, apenas pasábamos el 100%, pero en San Pedro podemos ver este alto nivel de circulación. Luego una caída y también en las semanas de febrero están entre el 90 y el 100%, es decir, un gran nivel de movilidad. Entonces, esto es lo que nos permite hacer al diferenciar los departamentos y como les mencioné, estos gráficos de departamentos se puede hacer de cada uno de los departamentos, es decir, cualquier departamento de interés pueden generar el gráfico, simplemente deben cambiar el nombre del departamento en esta línea, en la primera línea donde estoy mencionando, como ven, aquí le voy mostrando para que diferencien, simplemente se le cambia aquí, es decir, le decimos a R que seleccione solamente los datos de San Pedro, como ven en pantalla. Acá vemos que seleccionamos de Itapúa, Alto Paraná, entonces simplemente al cambiar ese código nos genera un gráfico del departamento que queremos, ¿verdad? Y luego también aquí vemos que hacemos los cambios en el nombre de nuestro gráfico. Es decir, la movilidad de Itapúa también cambiamos de manera a visualizar y a guardar las imágenes que me están compartiendo, ¿verdad? Que esté bien identificada de manera que tengan ya los datos o los gráficos y eso puedan compartirlo después. En el chat veo que muchos compartieron las imágenes que pudieron generar. Entonces, eso básicamente es el promedio de movilidad general a nivel de departamento. Ahora bien, otra variable de interés podría ser no solo la movilidad general, es decir, no solo la movilidad promedio de esos sectores. Ahora veo que Rodrigo pregunta, ¿los distritos? No, lastimosamente por distritos no se puede ver porque el volumen de datos no es suficiente, ¿verdad? En otros países sí se puede ver, pero lastimosamente en Paraguay, como ven en algunos departamentos, incluso hay faltantes en algunos periodos, entonces lastimosamente llega hasta nivel de departamentos. Ahí veo que Esther super las curvas por departamentos y sí nos ayuda a diferenciar, ¿verdad? Ver qué departamentos podrían ser menos o más cumplidores y también lo que dijo Betiana desde el punto de vista epidemiológico, considerar la población, es decir, cuál es la población susceptible, dónde están las regiones, es decir, dónde están los centros regionales o los hospitales, ¿verdad? Sobre todo los hospitales regionales nos interesa saber cómo se comporta la región porque al fin y al cabo los pacientes son derivados hacia la zona regional. Entonces, a nivel de departamento de gobernación y de salud, ¿verdad? Podríamos tener o ser importante no la movilidad a nivel país, sino la movilidad dentro del departamento. Tampoco, solamente a nivel de departamentos. No podemos ni siquiera si es solamente Asunción es el único
es la única ciudad que permite un volumen de datos suficiente como para estar aparte que no forma parte del departamento central, ¿verdad? Por la cantidad de población puede ser graficado, no así otras cabeceras o ciudades o distritos. Entonces, esta es la parte de departamentos. Ahora vamos a pasar rápidamente, no vamos a poder terminar todos los sectores, pero vamos a empezar por un sector que es lugares de trabajo. Es decir, en lugar de crear un promedio en la base de datos en la modalidad general, creamos un promedio en el cual le damos un peso de 25% a cada sector. Es decir, 25% a lugares de trabajo, 25% a supermercados y farmacias, 25% a tiendas de ocio y 25% a mercados. Entonces, nos crea un promedio de los 4 sectores. En cambio, probablemente la movilidad en cada sector es lo que nos interesa. Es decir, nos interesa saber cómo cambió la movilidad a los lugares de trabajo, es decir, la asistencia a los lugares de trabajo. Entonces, si me siguen, estamos en la línea 280 del código. Pueden ver acá el título, movilidad en lugares de trabajo. Para esto lo que tenemos que hacer es adaptar la base de datos que tenemos, ¿verdad? Pueden correr desde la 284 o desde las 285 hasta la 290 como en mi pantalla. Es decir, desde datos hasta movilidad paréntesis. Corremos esto y generamos una nueva base de datos que le va a aparecer en la derecha. Le va a aparecer datos, ¿verdad? Nuevamente con 7.270 observaciones y 3 variables. Luego lo que hacemos nuevamente, acá seleccionamos de la 293 a la 295, es pasar esos datos a porcentajes, es decir, donde el valor de referencia es 100 y no 0. Entonces corremos este código y ya tenemos una nueva base de datos, ¿verdad? En la cual está representada la movilidad en los lugares de trabajo, es decir, en las oficinas y no a nivel general. Entonces, nuevamente, primero hacemos un gráfico a nivel país. Estamos en la línea 300. A partir de la 301 tenemos Paraguay y filtramos los datos a nivel de Paraguay, de movilidad en lugares de trabajo. Entonces, seleccionamos completo. En este caso, desde la 301 a la 328. Esto podría cambiar en sus consolas, de acuerdo a si le dieron un enter o eliminaron una fila. Entonces, desde DPI hasta la última línea que es false con el paréntesis, le damos correr y luego corremos la línea 330 que es Paraguay. Entonces tenemos un nuevo gráfico, ¿verdad? Que ya les vamos a ver. Ahí ven en mi pantalla, ¿verdad? La movilidad en los lugares de trabajo. Como podemos ver, es una tendencia diferente a las demás. Cayó, si bien cayó durante la cuarentena total, acerca del 50%, luego a partir de la fase 3 casi se normalizó, digamos, siempre estuvo alrededor del 90%, en la nueva normalidad superó un poco el 90%, luego vemos la caída en enero, y luego no vemos que haya subido demasiado en febrero, ¿verdad? Se normalizó, si bien se quedó alrededor del 90%, no hubo un salto muy grande a diferencia de los otros sectores. ¿Alguna intuición, algún comentario respecto a este gráfico de movilidad a nivel país en lugares de trabajo? Como ven, cada sector tiene su tendencia particular, es decir, si nos interesa la movilidad en lugares de trabajo, ¿verdad? Podemos graficarla a nivel país y también nuevamente a nivel de departamentos. Es decir, este gráfico que vemos acá, de movilidad en lugares de trabajo a nivel país, lo podemos replicar nuevamente a nivel de departamentos, ¿verdad? Si nos interesa saber cómo fue variando, ¿verdad? Como vemos, cayó, ¿verdad? Luego llegó muy cerca o muy rápido a lo que es la normalidad, pero no pegó un salto demasiado grande, o sea, siempre se mantuvo como máximo a 90%. Podemos ver que en fin de año se acercó al 100%, probablemente por cierres, balances y demás, es decir, probablemente muchas empresas necesitaban contar con todos los funcionarios en esta época, entonces podemos ver, ¿verdad?, que la movilidad casi alcanzó el 100%, a diferencia de la movilidad general, que en este periodo pasó el 100%, es decir,
se manifestó a niveles previos a la pandemia. Entonces, estas son un poco las interpretaciones que podemos tener. Nuevamente, luego de hacer esto, el gráfico a nivel país, podemos hacer los gráficos a niveles de departamentos y Asunción. Entonces, si me siguen, en la línea, a partir de la línea 334, ASU, hasta la línea 362, ¿verdad? Que termina en false con el paréntesis nuevamente, podemos correrlo, nos genera un nuevo elemento, y en la línea 364 le damos nuevamente correr, ¿verdad? Ahí nos genera un nuevo gráfico, ¿verdad? Que aparece a la derecha, y básicamente eso es lo que podemos hacer. Por cada sector, en este caso estamos en el sector de movilidad en lugares de trabajo, y podemos hacerlo nuevamente a nivel de departamentos, ¿verdad? Les recuerdo que tenemos 4 sectores, es decir, tiendas, es decir, movilidad en lugares de trabajo es 1, luego tenemos supermercados y farmacias, luego tiendas y ocio. ¿Algún sector en el cual podríamos estar particularmente interesados? Es decir, como vemos movilidad, podemos considerar que el contagio en lugares de trabajo no es muy alta, o capaz podamos despreciar. Eso ya queda a criterio, ¿verdad?, de ustedes, de lo que es el ministerio, de acuerdo a la información que tienen y de cuál es la intuición que puedan tener. Es decir, podría no ser importante monitorear la asistencia a las oficinas, porque en las oficinas se toman las medidas, o realmente no es mucho el contagio que podamos tener en estos lugares. Entonces, podemos avanzar, es decir, como quedan pocos minutos, le voy a mostrar rápidamente otro sector que podría ser más interesante. Tenemos en la 499 supermercados y farmacias, lo cual están en una categoría diferente porque son de primera necesidad. Es decir, la gente no puede dejar de asistir a los supermercados y farmacias. Etienne pregunta qué lugares incluye trabajo, y son básicamente lugares de oficina. Es decir, lugares en los cuales la gente asiste estrictamente por trabajo. A diferencia de lo que es una tienda, si en una tienda o en un supermercado mucha gente trabaja, es imposible diferenciar los trabajadores de los clientes. Entonces, las oficinas o los lugares de trabajo son lugares donde exclusivamente la gente va por motivos laborales. Es decir, asiste a las oficinas, asiste a los ministerios y demás. El listado completo particular Google no pone a disposición por temas de confidencialidad, pero básicamente son esos, son lugares de oficina, son oficinas sin considerar todos los otros sectores. Ahí está. Luego supermercados y farmacias, también como le dije, están una categoría aparte. Y vamos hasta un sector más interesante, que puede ser estaciones de tránsito, es decir, paradas y terminales de buses. Si me siguen, vamos a la línea 683, en la cual también podemos tener datos interesantes, es decir, nos puede interesar que la gente se contagie cuando se aglomera esperando un colectivo, o la gente se contagie en la terminal, ¿verdad? Lugares que tienen gran cantidad de tránsito. Entonces, podemos ver de la 683, si me siguen por favor, línea 683 a la 688, seleccionamos todos y creamos una nueva base de datos. Como ven, acá en la línea 687, en este caso nuestra movilidad son solamente los datos en estaciones de tránsito. Es decir, consideramos solamente esta variable y dejamos de lado todas las demás. Es decir, no hacemos un promedio como anteriormente lo hacíamos. Veo en el chat que alguien tuvo un error. Pueden nuevamente correr, seleccionar todo y probar nuevamente correr. Entonces corremos los datos del 691 al 693, lo transformamos a porcentaje, y luego del 697 al 724 realizamos el gráfico. Veo que alguien escribe el chat. Veo otro error.
Entonces, por favor, si pueden probar, ¿verdad? Seleccionando de vuelta todo. Y pueden correr nuevamente las líneas completas, ¿verdad? En la que les sale el error. Seleccionar todo ese grupo. Entonces, generamos las bases de datos. En este gráfico tenemos la movilidad en estaciones de tránsito a nivel país. Por último, les voy a compartir esa imagen. Ahora la ven en pantalla. Podemos ver cómo cayó rápidamente la movilidad en estos sectores. Ahí veo también que pudieron graficarlo. ¿Verdad? En pantalla ven que cayó en gran medida, se cayó prácticamente hasta el 20% y luego no creció tanto como los otros sectores. Básicamente porque la gente que pudo movilizarse de otra manera dejó de usar el transporte público. O sea, esa es la intuición que tenemos detrás de esto. El que pudo movilizarse por su cuenta empezó a hacerlo. Es decir, si usaba auto o la moto simplemente en algunos días, empezó a usarlo a tiempo completo. También dejó de ir al trabajo, es decir, empezó a hacer home office. También las escuelas se suspendieron, entonces podemos ver una gran caída aquí en la movilidad. Aumentó a fin de año también, la gente empezó a viajar, empezó a movilizarse, tuvo la misma tendencia que vemos en la movilidad general a nivel país, pero también vemos que luego no despegó, es decir, se empezó a movilizar más, pero siempre alrededor del 70%, entre 70 y 80%, y obviamente en Semana Santa cayó porque la gente no usó el transporte público y también se prohibieron los viajes de mediana distancia. Entonces podemos ver que este sector sufrió una gran caída en cuanto a la movilidad normal que tenemos. Entonces, como falta un minuto, básicamente esto es lo que quería compartir. No tuvimos tiempo de correr todos los códigos, sin embargo, ustedes en su R script, en el cual tienen disponible, pueden correrlo y también en el instructivo pueden encontrar todas las instrucciones, es decir, paso por paso que están graficando, en cuál gráfico lo están haciendo y demás opciones. ¿Sí, Betiana? Consulta. Sí. Si bien los gráficos están con el corte de abril 2020 a abril 2021, ¿no hay posibilidad de mirar abril 2019 para comparar cómo era antes de las restricciones? Asimismo, lastimosamente no tienen esos datos, o sea, básicamente son datos 2020, 2021. La comparación que te dije que hace es de enero y febrero del 2020. Y esa es nuestra línea de base, por decirlo, es decir, nuestro valor de referencia en ese periodo. Lo que podemos hacer es comparar con la prepandemia del año pasado y, como mostré, también comparar, ¿verdad?, Semana Santa de este año con Semana Santa del año pasado, que ya fue en cuarentena total. Y así, como dice Gustavo, solamente por la pandemia liberaron estos datos, es decir, eran datos confidenciales que ellos usaban para hacer su trabajo, para hacer trabajos de Big Data, y solamente por eso liberalizaron. Entonces, lastimosamente, no podemos acceder a esa información. Ok, comprendido, gracias. Porque sería pues una tendencia real sin la existencia de antes de la pandemia o durante las fases. Asimismo, podría ser interesante. Ahora mismo lo que tenemos básicamente es enero y febrero del 2020 como línea de base. Gracias. ¿Alguna otra consulta? Como les dije, ya tiene a disposición el código, el R script. Si por ahí se le genera algún error, o prueben por favor cargarlo de vuelta completo, ¿verdad?, con la descarga con la descarga de la base de datos. Y si tiene algún problema además, pueden enviarme un mensaje a mi correo, que es el correo con el cual les facilité todos los materiales. Así que estoy a disposición para cualquier consulta. ¿Alguna última pregunta? De mi parte, muchas gracias.
Tal vez lo que te pediríamos entonces o les pediríamos es que nos compartan cuando puedan la grabación de la sesión. Acá veo que hay algunas personas que no se conectaron y otras que se conectaron y no terminaron la sesión. Y creo que es muy importante avanzar con esta antes de las sesiones de la semana que viene. Ya. Dale, sí, vamos a compartir, probablemente lo subamos a YouTube y le compartamos el enlace de manera que sea más fácil de visualizar. Como les dije, a disposición para cualquier cosa y muchas gracias por su participación. Excelente. Gustavo, no sé si tenés algún último aporte. No, entonces podemos dar por concluida la sesión. Muchas gracias por su participación y a las órdenes para cualquier consulta. Muchas gracias, de verdad. Vamos a estar comunicándonos. Gracias. Dale. Chau, chau.